Hermanos, otra semana juntos para compartir la palabra de Dios, para compartir su enseñanza, recibirla en el corazón y, claro, llevarla a la práctica, siempre guiados por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Estamos comenzando ya el mes de octubre porque estamos compartiendo las lecturas que corresponden al domingo 1 de octubre. Y en octubre se nos viene en el calendario litúrgico con un recuerdo de fechas que vale la pena tomarlas para fortalecer nuestra fe. Recuerden que en octubre tenemos el recuerdo de San Francisco de Asís. También estamos recordando a San Lucas, evangelista, Santiago de Jerusalén, San Simón y San Judas. Y claro, en esta parte del mundo, en Perú, estamos nosotros viviendo sentidamente el reconocimiento de Cristo como el Señor de los milagros. Espero, hermanos, que tengan sus Biblias a la mano para que juntos podamos meditar en la enseñanza de la palabra de Dios. Y les digo cuáles son las lecturas para esta semana. Tomen nota. En el Antiguo Testamento tenemos Ezequiel capítulo 18, versos del 1 al 4 y luego los versículos 25 al 32. El Salmo es el 25 del 1 al 14. En el Nuevo Testamento tenemos la carta de San Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, versos del 1 al 13. Y el dulce Evangelio está tomado de Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. ¿Están listos? Hagan una pausa en este video, busquen sus Biblias y lean la lectura de la palabra de Dios de manera sentida, profunda, recordando que viene del cielo, que viene del corazón divino de nuestro Señor y que por medio de su palabra quiere el bien para nosotros. Oremos. Oremos entonces, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que manifiestas tu infinito poder, especialmente mostrando piedad y misericordia para con todos. Derrama sobre nosotros la plenitud de tu gracia, a fin de que, esforzándonos para obtener tus promesas, seamos partícipes de tus tesoros celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo bendito, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos listos. Hermanos, fíjense el Antiguo Testamento, la primera lectura. Espero que la hayan leído detenidamente. El Señor, por medio de su palabra, se dirige a su pueblo y dice: ¿acaso ustedes han oído que se viene repitiendo este proverbio? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Fíjense bien. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio. Dios está dando a entender que los hijos ya no sufrirán la consecuencia del pecado de los padres. Dios está diciendo a su pueblo que cada quien pagará por su propio pecado. Dios está recordando que cada quien tiene la opción de elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Y nos anima claramente a elegir la vida. El Señor no es el que busca el mal de los hombres, jamás. Muchas veces los hombres, en su afán de dejarse llevar por sus propios deseos imperfectos humanos, cae en el mal, cae en el pecado y tiene que pagar las consecuencias de esto. El corazón bondadoso del Señor siempre está llamando al arrepentimiento.
Así que dejémonos llevar por la exhortación de nuestro Creador en su primera lectura de esta semana. Permanezcan siempre en la justicia y en la gracia de Dios. Permanezcamos todos, cada día, en la justicia y en la gracia de Dios. Y busquemos siempre esa fuerza del Espíritu, ese poder de la palabra, ese ánimo que nos da la oración constante para no caer en tentación. Vamos a la segunda lectura en Filipenses. El apóstol San Pablo nos anima a practicar tres cosas. Escuchen bien: humildad, consideración por los demás y una actitud como la de Cristo Jesús. Fíjense, dice San Pablo, comenzando en el primer versículo del capítulo 2, si ustedes tienen algún estímulo en unión con Cristo, algún deseo de estar unidos a Cristo, por más pequeño que éste sea, si ustedes tienen algún estímulo, si sienten algún consuelo en su amor, si tienen algún compañerismo en el espíritu, si hay algún afecto entrañable, llénenme de alegría, dice San Pablo, y aquí vienen las exhortaciones. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Versículo 3. Versículo 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Fíjense en la sabiduría del Espíritu lo que nos pide San Pablo. Humildad, qué precioso y preciosa cualidad, la humildad. Además, es un fruto del Espíritu Santo. Es consecuencia de dejar que el Espíritu Santo obre en cada uno, la humildad. Y la humildad es una cualidad preciosa porque nos permite estar cerca de Dios. Su palabra dice que Él mira de cerca a los humildes, pero se aleja de aquellos que son orgullosos y soberbios. Andemos siempre en humildad, en sencillez. Qué agradable es la compañía de alguien humilde y sencillo. Pero qué despreciable es la compañía de alguien arrogante, orgulloso, jactancioso. Dios se aleja de personas así. Está en su palabra. Y su palabra es la verdad. La humildad nos hace personas agradables, no solo para nuestro prójimo, sino también para el Señor. Como dice San Pablo, imitando a Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, humilde a pesar de su grandeza, humilde a pesar de su inmenso poder, humilde a pesar de ser el dueño del mundo. Y lo mostró desde que vino aquí, no teniendo siquiera dónde nacer. Nació en un pesebre, en un lugar demasiado humilde, siendo el dueño del mundo. El Señor nos da un gran ejemplo de humildad y nosotros como cristianos buscamos siempre ser imitadores de Cristo. Consideración por los demás. Como San Pablo dice, consideren a todos los demás como si fueran más importantes que ustedes. Pensemos por un momento, ¿cómo actuamos frente a una persona que es más importante que nosotros? Frente a nuestros superiores, a nuestros jefes, a quienes nos dirigen, ¿cómo nos presentamos ante ellos? Siempre lo hacemos con respeto, siempre lo hacemos con consideración, con un trato en palabra y en actitud correcto. Y dice San Pablo que a todos debemos tratar así, como si fueran nuestros propios jefes, nuestros superiores. Imagínate un mundo en el que todos nos tratemos así, viendo a nuestro prójimo como superior a nosotros, amándolos a ellos como a nosotros mismos. ¿Cómo nos gustaría ser tratados? ¿Cómo está tu corazón cuando alguien te trata como que tú eres muy importante?
te hace sentir humilde en medio de eso. Tratemos siempre a los demás como que fueran superiores a nosotros. Es el pedido de San Pablo para nosotros. Hagámoslo. Intenta, haz la prueba esta semana, estos días, en tratar a todos como si fueran más importantes que tú, y deben serlo, porque a los ojos de Dios ellos también son sus hijos amados, como lo eres tú, como lo soy yo. El Señor nos ama a todos de la misma manera. Tratemos a los demás como Cristo quiere que los tratemos. Y lo tercero, nuestra actitud. San Pablo lo dice claramente comenzando en el versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo. San Pablo nos pide tener a Cristo como ejemplo, como modelo. Y él dice, quien siendo Dios, él se rebajó a sí mismo, se hizo siervo, se humilló, se hizo obediente, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Seamos contados entre aquellos que reconocen a Cristo, ese Señor. Seamos contados entre aquellos que doblan la rodilla para dirigirse a Él, para reconocer su grandeza. Seamos aquellos que, obedeciendo su palabra, buscamos imitarlo, buscamos tratar a los demás como que son más importantes que nosotros, y buscamos siempre la humildad como una cualidad preciosa de todo cristiano. Vamos al Evangelio, hermanos. El Evangelio de hoy nos trae una parábola de labios de nuestro Señor, pero es muy peculiar cómo Cristo empieza esta parábola. Mateo capítulo 21, comenzando en el versículo 28. ¿Ustedes han leído cómo empieza nuestro Señor? ¿Han sentido esa pregunta que Él hace? Fíjense lo que dice. ¿Qué les parece? Dijo Jesús. ¿Qué les parece? Detengámonos un momento aquí. ¿Cuál es el propósito de esta pregunta? Cuando alguien te pregunta a ti, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? Te está pidiendo una opinión, te está pidiendo un juicio, te está pidiendo una crítica. ¿Qué te parece? Siempre cuando alguien nos hace esta pregunta nos detenemos un momento y nos ponemos a pensar, ¿qué te parece? Nuestro Señor quiere que nos detengamos a pensar un momento, porque Él nos está preguntando, ¿qué les parece? Qué bonita manera. Es como si Jesús te dijera, piénsalo, y comienza su enseñanza. Dice, había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Hijo, ve a trabajar en el viñedo. Aquel hijo le contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Fíjense cómo el Señor nos dice esto. ¿Qué les parece? ¿A ti qué te parece? Una parábola que nos enseña acerca de la obediencia y la predisposición a la obediencia. El padre que va hacia los hijos y les habla. Así como ocurre con nosotros. Cristo viene a nosotros siempre, se acerca para hablarnos. Él no está esperando que nosotros vayamos a Él. Él siempre nos busca, como lo hemos visto en el Evangelio de la semana pasada. Cuando ese dueño de la viña que es Cristo, que es Dios, sale a buscarnos repetidas veces. Cristo siempre encuentra la manera de buscarnos, de encontrarnos y de dirigirse a nosotros como sus hijos para pedirnos, para darnos su palabra. A los 2 hijos les pidió lo mismo, porque los ama igual, porque los quiere trabajando en su viña.
Pero ante este pedido los dos respondieron de una manera distinta, actuaron de una manera distinta. Así ocurre hoy. Nuestro Señor nos habla a todos por igual. Su palabra es para todos, sin distinción. ¿Y cómo es que nosotros respondemos? Como aquel primero que dice, no quiero, no obedezco. Y no necesariamente nosotros le decimos no al Señor con nuestras palabras. Cuando el Señor nos da sus mandamientos, cuando nos da sus enseñanzas cada semana, cada vez que abrimos nuestras Biblias, escuchamos, sentimos la palabra y actuamos. La pregunta es cómo actuamos, cómo respondemos a la palabra de Dios, porque escuchar su palabra no es suficiente. Tenemos que valorarla y guardarla en el corazón y llevarla a la práctica de manera positiva, como Él quiere, no a nuestra manera. Nadie puede obedecer a su manera al Señor. Pero fíjense, el Señor nos manda algo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, por ejemplo. ¿Tú qué le dices? No quiero, Señor. ¿Cómo voy a amar a mis enemigos? ¿Cómo voy a orar por aquellos que me desprecian? ¿Cómo voy a perdonar hasta 70 veces 7? ¿Cómo voy a cargar mi cruz para seguirte? ¿Cómo voy a ir a tu iglesia cada domingo? No tengo tiempo. Y fíjense, de repente por ahí viene el arrepentimiento y nos lleva a decir, perdón, Señor, sí lo haré. En cambio, el otro hijo, cuando el Señor nos da sus mandamientos, decimos, sí, Señor, pero después terminamos en la desobediencia. ¿Cuál de los dos somos? ¿En cuál de los dos hijos nosotros estamos ubicados? ¿Con cuál nos identificamos? ¿Qué le dices al Señor cuando Él te da sus mandamientos? ¿Estás leyendo su palabra? ¿Estás asistiendo a la iglesia o estás yendo a la iglesia a tu manera? ¿Estás aceptando la invitación de Cristo a ir a Él cuando te dice vengan? ¿Estás siendo fiel? ¿Estás comulgando cada semana? Hermanos amados, ¿cuál de los dos hijos somos nosotros? Si acaso le hemos dicho al Señor, no quiero, con nuestras acciones, es momento de ir al arrepentimiento y decir, Señor, sí, haré las cosas como tú me mandas, iré a tu viña, trabajaré en la viña. Recuerden que nuestro Señor nos ha dicho que hay mucho trabajo que hacer, pero son pocos los obreros. Necesitamos juntos llevar su mensaje a todas las naciones, a todas las personas. Necesitamos dar un testimonio claro de nuestra fe. Necesitamos predicar sin hablar, actuar como el Señor quiere que actuemos. Recuerden lo que hemos aprendido en la primera lectura. Ya no se repetirá eso de que los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Cada quien pagará las consecuencias de sus pecados. ¿Y qué es pecado? Pecado es desobedecer la palabra de Dios. Si el Señor nos manda estar con Él, estar constantemente en la iglesia y ser parte de su cuerpo y nosotros no vamos, ¿estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra fe? Hermanos, obedezcamos la voz de Jesús. Síganme, dice el Señor. Y para seguirlo, el que quiera ser mi discípulo, sígame, niéguese a sí mismo, cargue su cruz. Para seguir a Jesús tenemos que estar tras Él, tenemos que oír su voz, tenemos que obedecerle. Tenemos que ir como Él quiere, negándonos a nosotros mismos. Basta ya de ser un cristiano a tu manera. Dejemos, como dice San Pablo, que nuestra actitud sea como la actitud de Cristo. Que seamos humildes y aquellos que son humildes obedecen rápidamente. La humildad, qué virtud tan grande como la de nuestro Señor que lo hizo obediente hasta la cruz. Vayamos al Señor, escuchemos su palabra, seamos parte de la viña. Él nos está llamando, hijo, ve a la viña.
no le digamos sí y después no vayamos. O no digamos, sí, Señor, iré y no voy. O no desobedezcamos y tardemos en hacerle caso de lo que Él quiere para nosotros. Consideremos a Cristo como nuestro Señor, como aquel que nos busca. Fíjense la pregunta, ¿qué les parece? ¿Cuál de estos dos hijos, qué les parece a ustedes? Bueno, nosotros responderemos igual que le respondieron en aquel entonces. El primer hijo, aquel que dijo no quiero y se arrepintió. Él es el mejor hijo. Busquemos razones de arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos ayuda a ser mejores. Y estemos dispuestos siempre a obedecer la palabra del Señor para ser parte de su reino. Fíjense el Señor cómo termina la enseñanza del Evangelio. Les aseguro, dice Jesús, que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. ¿Y a quién le dice esto nuestro Señor? A aquellos que sabían, que conocían de las Escrituras, aquellos que eran estos maestros de la ley. No basta, hermanos, con conocer las Escrituras, con decir que somos cristianos, con decir que somos creyentes, si no lo demostramos con nuestras acciones, con nuestros arrepentimientos. Dice el Señor, porque Juan el Bautista fue enviado a enseñarles el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. Y por eso, dice, los recaudadores de impuestos y las prostitutas van primero al reino. Hermanos, aquellos se arrepintieron, se acercaron al Señor y Dios les permitió ser parte de ese reino celestial. Seamos parte de ese reino que nosotros clamamos siempre cuando rezamos y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino. Queremos que el reino venga, pero debemos recordar que nosotros también podemos ir a ese reino, ir a Jesús, acercarnos a Él y dejar que Él nos muestre su santa y perfecta voluntad que nos llevará a la paz. Hermanos amados, ¿qué les parece? Entonces recordemos, cada quien elige entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, entre lo que nos lleva al pecado y nos lleva a la bendición. Recordemos, como dice San Pablo, que debemos practicar siempre la humildad que nos hace obedientes, la consideración por los demás y nuestra actitud para que sea como la de Cristo Jesús. Y finalmente, con el Evangelio, guardemos esa enseñanza de Jesús. ¿Quién obedeció? ¿Quién fue el mejor hijo? Aquel que dijo, no, yo no voy, Padre. Luego se arrepintió y fue. O aquel que dijo, sí, Señor, sí voy, pero no fue. Cuidemos nuestras respuestas hacia el Señor, porque no necesariamente vamos a responderle con nuestras palabras. No necesariamente vamos a responderle con nuestros rezos. Vamos a responderle con nuestra acción, porque la fe es así. La fe se demuestra con obras. La fe sin obras es fe muerta. No existe un cristiano a su manera, sino un cristiano a la manera de nuestro Señor. Gracias, hermanos, por haber compartido estos momentos con la enseñanza de nuestro Señor desde el cielo. Y a nombre de la comunidad misionera anglicana del Perú, les agradezco y les pido que compartan este video para que lleguen a más personas, para que otros también puedan sentir, como nosotros hemos sentido, la enseñanza preciosa de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga y estamos reencontrándonos la siguiente semana, Dios mediante. Hasta siempre, hermanos. Hasta siempre.